Esta mañana, Proverbios capítulo 13. ¿Cuántos aquí conocen a Michael Jackson? Michael Jackson, sí. Michael Jackson fue un cantante increíble en Estados Unidos y él tenía acceso a millones y millones y millones y millones de dólares. Pero cuando falleció, cuando murió en drogas, en adicción, murió en bastante deuda en su vida. Tenía más de 100 millones de dólares en deuda. Tenía bastantes multas legales que tenía que pagar. No sabía cómo manejar sus riquezas. Lo que fue interesante es después de que se murió, los dueños de sus bienes hicieron en ganancias más de 500 millones de dólares sobre la marca de Michael Jackson. En otras palabras, Michael Jackson tenía un acceso a una riqueza increíble, pero no sabía cómo manejarlo. Tenía la perspectiva equivocada en cómo manejar sus bienes y sus riquezas, pero las otras personas, los dueños de sus bienes, sabían exactamente cómo tener acceso a esta herencia y la perspectiva correcta para multiplicar sus riquezas. Muchas personas hoy en día están estancados en una manera de vida, en una perspectiva a la herencia. Tienen la perspectiva equivocada en cómo usar las riquezas del Señor y están estancados en un círculo de sufrimiento y no saben cómo salir. Vamos a leer en Proverbios capítulo 13. Quiero predicar este sermón, las herencias, de versículo 22 a 23. Dice: el bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos, pero lo que posee el pecador está guardado para los justos. En el campo arado de los pobres hay abundancia de comida, pero es arrasada, cuando no hay derecho. Primeramente, esta mañana, iglesia, quiero ver a la intención de Dios para la riqueza. Porque muchas personas, hoy en día, la mayoría de las personas en el mundo, tienen la manera equivocada cuando ven a la fortuna, cuando ven al dinero, cuando ven a sus finanzas. Muchas personas piensan que su dinero no es espiritual, que es algo sin espíritu, que es algo que simplemente es físico, pero déjame decir, están equivocados. Muchas personas citan mal las escrituras cuando dicen que el dinero es la raíz de todos los males. Pero 1 Timoteo 6:10 en la Reina Valera actualizada dice: el amor al dinero es el raíz de todos los males. Yo estaba viendo un video de una persona que sus finanzas fueron auditados del gobierno, y él hizo una declaración, dijo: no creo en el dinero. Pues claro, estás en problemas, entonces quiere decir, ¿sabes qué? No existe el dinero. Pero ¿cuánto sabe que si no crees en algo, no quiere decir que no existe? Todavía existe el dinero, todavía existe lo que es espiritual a través del dinero, y te puedes esconder de qué tan espiritual es el dinero. Pero déjame decir, no cambia tu situación. Algunas personas elevan la pobreza como algo espiritual. Si piensas en la Madre Teresa, hay una historia que dice que quitó la alfombra de un edificio provisto para su ministerio. En otras palabras, ella estaba abrazando la pobreza. Ella estaba diciendo: ¿sabes qué? Esto es para mi vida, esto es para el ministerio. Déjame decir, eso es equivocado. Es un concepto equivocado, y muchas personas se quedan atrapados en la pobreza
sin el capaz de romper la maldición de pobreza en sus vidas, porque abrazan la mentalidad de la pobreza. El texto dice, pero lo que posee el pecador está guardado para los justos. No está hablando de ganar la lotería, pero no está hablando de una persona que gana bastante dinero en un minuto al otro y se cambian de pobreza a la prosperidad. Dios intentó que nosotros acumulamos riquezas poco a poco para los justos. En otras palabras, que con intención dejamos una herencia para el próximo generación. Versículo 22, el bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. Deuteronomio 26, versículo 5 habla de una persona que dejó una herencia para sus hijos. Entonces hablarás y dirás delante del Señor tu Dios, un arameo errante fue mi padre. Él descendió a Egipto y vivió ahí con unos pocos hombres, y ahí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Esta escritura es poderosa porque está hablando de nuestro padre de fe, el hombre Abraham, que agradó al Señor. Él vio increíbles bendiciones en su vida, pero no siempre fue bendecido. Llegó el punto cuando tenía que multiplicarse con intención, tenía que esforzarse adelante. Tomó los pasos que fueron necesarios para llegar a ser un hombre poderoso, un hombre con riquezas, no simplemente en el dinero, pero en diferentes partes de su vida. La intención de Dios esta mañana es que haya bendición en tu vida, que nosotros dejamos una herencia no solamente para nosotros, pero riquezas para los hijos de nosotros y los hijos de los hijos. La palabra de Dios nos está diciendo que esta porción es para nosotros como hijos y hijas de Dios. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. ¿Cuántos pueden decir amén? Salmos 67, versículo 6 dice, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. ¿Cuándo sabe que Dios es de nosotros, es para nosotros? Y Él nos va a dar fruto. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre. En otras palabras, Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Esa es la naturaleza de quién es Dios. Si miramos desde el principio de la creación y cómo Dios formó la tierra, no fue con el mínimo, no fue en escasez y hambruna. Él lo hizo con abundancia, dice la Escritura. Génesis capítulo 1 dice, entonces dijo Dios, produzcan las aguas innumerables seres vivientes. Versículo 22, y los bendijo Dios diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Versículo 29 dice, Dios dijo además, he aquí les ha dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos les servirán de alimento. Ese es el Dios que servimos, que nos da todo recurso para multiplicar y hacer abundantes en nuestra vida. Él es el Dios de bendición abrumadora en nuestra vida. Pero muchos cristianos viven en el contrario de esto. Se imaginan así, se imaginen como la Madre Teresa o pequeñas Madres Teresas. Abrazan la pobreza y dicen, esto es mi porción para la vida y nunca va a cambiar y siempre voy a ser así, sufriendo, batallando en deudas, un día tener y otro día no. Quiero hablar del avance necesario esta mañana. Hay muchos que son salvos,
pero no viven con la intención que Dios tiene para ellos en la riqueza. La pobreza es una condición espiritual. Versículo 23 en la nueva versión internacional dice: en el campo del pobre hay abundante comida. ¿Cómo es posible que hay bastante comida y son pobres? Pero esta se pierde donde hay injusticia. Está hablando de una situación, un problema espiritual. Personas que no saben cómo levantar la cosecha, personas que no entienden cómo ganar el fruto de la tierra, entonces se quedan pobres, pero tienen acceso a una herencia grandísima. Pastor Wayman Mitchell, el fundador de nuestro compañerismo, dice: la prosperidad es la gracia en el espíritu del hombre que le permite tomar las decisiones correctas en el momento adecuado, con las personas adecuadas, en las circunstancias correctas. La pobreza es una maldición que hace que las personas tomen las decisiones equivocadas en el momento equivocado, con las personas equivocadas, las circunstancias equivocadas. Pobreza puede ser una mentalidad que una persona hereda. Yo fui uno de ellos. Mi familia fue una familia de las calles, fueron pandilleros, fueron drogadictos. Y cuando se salvaron teníamos que cambiar nuestra mentalidad. Y esto puede ser una mentalidad que recibes de tus bisabuelos, de tu abuelo, que siempre vas a ser pobre. Nuestro país es pobre, no tenemos acceso a las riquezas. Puede ser la cultura en donde crezcas, las personas que rodean tu vida, las personas que tienen influencia en tu vida. Cuando estás creciendo, e incluso cuando sales de la secundaria, de la escuela, estás aprendiendo cómo hacer dinero. Y las personas que están a tu alrededor son las personas que te enseñan la perspectiva del dinero. Te puedes fijar de dónde viene una persona de la vida cuando escuchas las frases que ellos usan, las frases que ellos usan, la mentalidad que ellos tienen cuando hablan del dinero, cuando hablan de las deudas, cuando hablan de las compras. ¿Sabes qué tipo de personas son en las palabras que usan? Igual cuando tú conoces un caleño, igual cuando tú conoces un costeño, un bogotano, tú sabes las personas que viven con una mentalidad de pobreza, salen tu actitud, salen cómo enfrentes los problemas de la vida, y esto puede desarrollar una envidia de clase, un codicia que yo he visto aquí en Colombia, igual en Estados Unidos, en ciertas partes, a personas que miran allá y dicen: son personas de plata. Esos son personas de estrato 1, o son personas de este tipo de estilo de vida. Porque es la mentalidad que ellos tienen cuando enfrenten sus finanzas. Puede ser una maldición que traes a ti mismo a través del pecado, a través de desobediencia. Muchas de las veces cuando personas me preguntan: pastor, yo quiero consejos financieros, la primera pregunta para un pastor siempre es: ¿diezmas? ¿Das tu diezmo? El texto dice que es necesario que haya un gran avance en nuestra vida. Déjame decir, muchas personas para empezar no diezman. Muchas personas dicen: ¿sabes qué? No puedo. Pero si creemos en la palabra, ¿cuántos son cristianos aquí? Amén. Todos saben la palabra de Malaquías 3. Y no voy a leer la escritura porque yo sé que muchas personas ya lo conocen. Saben que esto habla de una maldición sobre la vida. No quiere decir que eres pecador, pero quiere decir que puedes ser creyente en esta iglesia que está operando bajo una maldición financiera. El texto dice que es necesario que haya un gran avance en nuestra vida. Tenemos que cambiar la sentencia de nuestra vida.
el resultado de lo que va a suceder en nuestra vida. Versículo 22, pero lo que posee el pecador está guardado para los justos. Déjame decir, hay justos aquí en este lugar. Hay riquezas guardadas para usted. Pero tenemos que romper una maldición en nuestra vida. Tenemos que ver una transformación en nuestra vida. Algo tiene que levantar de nuestros hombres, de nuestra mente, para que podamos ver al acceso que tenemos a las riquezas que Dios tiene para nosotros. Un amigo mío en Estados Unidos creció en una casa totalmente equivocada. Quiere decir que creció sin papá. El ejemplo que él tenía era su papá en el cárcel por mucho del tiempo de su crecimiento. Y el otro ejemplo que él tenía era su hermano mayor, y los dos eran pandilleros, eran drogadictos, vendían drogas en las calles, eran violentos. Pero llegó el punto cuando su mamá se salvó y empezó a venir a la iglesia. Incluso él llegó a la iglesia con su ropa de pandillero, su estilo de pandillero. Tenía mentalidades del calle de violencia, de enojarse. Pero él se salvó y recibió Cristo Jesús en su vida. Empezó a ir a la iglesia y hablar con diferentes personas, hablar con el pastor, buscar consejo en todos asuntos de su vida. Empezó a cortar su pelo, empezó a estudiar duro, empezó a trabajar duro, empezó a quitar sus aretes de sus oídos, empezó a estudiar su oficio. Y poco a poco, aprendiendo los principios de la Biblia, aplicándolo en su vida, ahora este pandillero es una persona de negocios, un empresario, una persona que estudió y sabe cómo manejar los dólares en su vida. Y ahora tiene familia. Ahora él es papá y esposo de su esposa. Ahora es cristiano y líder ahí en nuestra iglesia madre. Dios nos promete en nuestras escrituras que se puede romper esta maldición en nuestra vida. Galatas capítulo 3, versículo 13 a 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, con otras palabras, el cruz de Calvario, para que la bendición de Abraham llegará por Cristo Jesús a los gentiles nosotros, a fin de que recibamos las promesas del Espíritu por medio de la fe. En otras palabras, a través de Cristo, cristiano, eres destinatario a la bendición de Abraham. Eres heredor a las cosas de Dios. Eres heredor a las riquezas que Dios tiene para nuestra vida. Pero hay principios bíblicos dentro de los cuales debemos de operar para que podamos aumentar esas riquezas. Primeramente es aprender cómo manejar nuestro dinero, tener presupuesto y obedecerlo. Piensan en José en Egipto. Hay una hambruna, hay un escasez en Egipto, un país con grandes recursos, y Faraón dice: ¿sabes qué? No sé qué hacer. ¿Qué voy a hacer? Vamos a caer en pobreza. Pero José tenía la sabiduría para guardar y separar las riquezas para el futuro. Y eso que cada cristiano debe de aprender es sus ingresos y cómo separar ciertos ingresos para el futuro. El diezmo, el principio del diezmo, es un principio que estaba aquí en la tierra desde Caín y Abel. Y es algo que cada cristiano debe de aprender cómo aplicar en su vida para tener protección sobre sus finanzas, para tener protección y dominio en diferentes asuntos de la vida. El principio de ahorrar. Lucas 14, versículo 28 dice: ¿por qué? ¿Cuál de ustedes, queriendo edificar una torre, no se siente primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita
para acabarla. Esto está hablando de una persona que guarda dinero para ciertas cosas que él quiere en su vida. Una persona que no compra en deuda, que no se mete en deuda, que una persona que dice, sabes que no tengo lo suficiente para levantar esta torre, entonces voy a guardar más dinero hasta que yo tengo el suficiente para cumplir lo que yo quiero en mi vida. Cristiano, déjame retarte que tienes que salir de tus deudas. Eso no es de Dios. Ese no es un principio bíblico en tu favor. Últimamente el principio de dar ofrendas más de tu diezmo. La Biblia nos enseña que claramente Jesús mira a dónde pones tus riquezas. Él mira dónde se caiga la ofrenda. La atención de Dios siempre es en las personas que sacrifican para el reino de Dios. Dios mira y Él quiere que el reino de Dios sea alimentada financieramente a través de los creyentes. Y si nosotros lo hacemos, Él va a empezar a brotar ríos de finanzas en nuestra vida para que nosotros podamos dar a la iglesia no simplemente nuestros diezmos, pero también ofrendas a las personas que se fijen de la iglesia, a las personas que cuiden los asuntos de Dios financieramente. Dios mira eso y Él respalda a esas personas. Eso es lo que está hablando nuestro texto. El bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. Déjame decir, cada uno de nosotros podemos ser el catalizador para el cambio de nuestra familia. Las maldiciones rotas pueden permanecer rotas y en lugar de transmitir una maldición, pueden pasar la bendición al próximo generación. No solo está hablando del valor monetario, pero está hablando de lo que el hombre deja atrás para sus hijos, sino sobre los principios que vas a dejar, la historia de tu vida. De quién era mi papá, de quién era mi madre, de quién era mi abuelo o mi abuela. Hay un dicho en Estados Unidos, no sé si lo dicen aquí también, pero dicen, dale a un hombre un pez y lo alimentarás por un día. Enséñale a un hombre a pescar y lo alimentarás para toda la vida. Déjame decir, esto está hablando de las riquezas. Cuando personas piden por dinero, eso simplemente es un síntoma de un grande problema en su vida. Tienes que aprender cómo pescar. Tienes que aprender cómo conducir tus finanzas. Aprender cómo ganar las riquezas y no gastarlos en cosas equivocadas. Esta mañana les pregunto, ¿en qué economía quieres operar? Hay una economía física, la colombiana. Economía colombiana que tiene sus subidas y bajadas y cambia cada día cambia a un lado al otro y al fin del tiempo va a llegar a un tiempo que no vale nada. Y luego hay la economía de Dios, que es una economía de abundancia. Mira el milagro de cuando Dios alimentó 5,000 personas. Mateo 14 dice, todos comieron y se saciaron, y se recogieron 12 canastas llenas de lo que sobró de los pedazos. En otras palabras, Dios siempre opera en abundancia, no en escasez, no en hambruna, no en el mínimo. 12 canastas después de alimentar todas las personas. La iglesia que tenemos en Buenos Aires, Argentina es uno de los países con inflación peor en todo el mundo, uno de los más peores. Y ellos todavía lanzan iglesias, ellos soportan esas iglesias financieramente. Déjame decir eso es porque ellos operan abajo de una economía que es de Dios, no del hombre. Pastor Greg Mitchell o Pastor Wayne Mitchell, cuando empezó el compañerismo, se hizo cargo de la iglesia de Prescott en los años 70. Un pastor llamado Chuck Smith había pastoreado antes de él. La razón por qué
por la que dejó la iglesia de Prescott fue que no había dinero en esa ciudad. Pastor Mitchell no aceptó eso. Él operó con la mentalidad de las finanzas del reino. De hecho, el avivamiento fue predicado por un evangelista llamado John Metzler, y todas las noches de esa semana predicó sobre el dinero. Mitchell dijo que algo se rompió durante ese avivamiento y la maldición de la pobreza ya no estaba en funcionamiento en esa iglesia. Porque déjame decir, la pobreza es una mentalidad que tiene que ser rompido en nuestra mente. Ahora, si miras la iglesia de Prescott, es una iglesia líder de más de 3,000 iglesias en todo el mundo, y muchos de ellos fueron respaldados financieramente a través de esta iglesia pequeña en Estados Unidos, en un pueblito que se llama Prescott. Déjame decir, esto es verdad para nuestra vida esta mañana. Dios no siempre quiere que nosotros sufrimos, batallamos, luchamos con nuestras finanzas, pero Él quiere que nosotros crecemos y aprendemos, que tenemos acceso a un reino que es abundante en las riquezas. Últimamente quiero hablar de apuntando a la herencia esta mañana. Vemos que la mentalidad de pobreza siempre se trata con el dinero. Mucho del mundo opera abajo de estos principios. Nunca hay suficiente, pastor. Piensen que las finanzas es como un pizza. Piensen que si alguien quita la mitad del pizza, ellos quedan con menos. Hay personas que dicen, pastor, no se puede hacer dinero en esta ciudad de Bogotá o en Colombia, es imposible para hacer riquezas. O yo soy extranjero, es imposible que yo pueda tener éxito en este lugar. ¿Por qué voy a intentar si los ricos se hacen más ricos? ¿Por qué voy a dar si yo no voy a tener suficiente para mi vida? Piensen en la viuda de Sarepta. O dicen, pastor, no soy calificado para hacer más dinero. Yo siempre voy a luchar, yo siempre voy a sufrir, yo siempre voy a batallar. Déjame decir, si vamos a cambiar estas mentalidades, tenemos que romper la brujería en nuestra vida. Créelo o no, pero hay una brujería que funciona a través de la brujería. Otras personas que quieren poner esa mentalidad sobre nuestra vida. Otras personas que no están teniendo éxito en sus vidas, entonces quieren enseñar a alguien más que ellos también no van a subir en la vida. Ideas del dinero tienen que cambiar. A veces va a ser que vas a estar contra tu familia y las ideas que enseña tu familia. A veces va a ser que tú eres el único que está en favor de la economía del reino, pero otros están en otra economía. A veces es que tú vas a decir, ¿sabes qué? Tenemos que dar, tenemos que multiplicar, tenemos que crecer. Y otros te van a decir, ¿sabes qué? Tú no puedes crecer. Tú no puedes cambiar el estilo de vida que tienes. Déjame decir, eso es equivocado. Y tienes que romperlo y caminar en la confianza que Dios tiene algo más grande para tu vida. El hábito increíble que cada uno de nosotros tenemos es limitar a Dios. Basado en nuestras propias ideas, Dios dice, yo soy el Dios de abundancia, yo soy el Dios de bendición. Y decimos, amén Dios, amén pastor. Pero mi situación no permite. Dios dice, yo te quiero bendecir, yo te quiero ayudar. Y luego decimos, sí, pero no conoces mi situación. Hay unos pasos prácticos de la Biblia que podemos aplicar. Y eso es que tenemos que ser intencional con nuestras finanzas. Si vas a dejar una herencia para tus hijos y los hijos de tus hijos, no va a suceder por suerte. No va a suceder por accidente. Tienes que empezar a invertir. Tienes que empezar a guardar y a ahorrar tus finanzas. Tienes que ser sabio con las decisiones que tomas con tus finanzas. Si no tienes para las empanadas en las calles o comer a picada acá en este restaurante, no debes de hacerlo.
Espera un mejor día cuando tienes más finanzas para gastar un poco en tu familia. La segunda es que tienes que aceptar que eres un administrador de Dios, que estás administrando un dinero que no es el tuyo, que vas a tener en cuenta que vas a guardar poco tus finanzas así al lado para que esos finanzas puedan ser disponibles en el futuro cuando los necesitas. Versículo 23, en el campo arrado de los pobres hay abundancia de comida. Esas personas, estos pobres en la historia, no tenían el conocimiento en cómo agarrar esa comida, esa abundancia que Dios ha puesto ahí para ellos. Tienes que pedirle a Dios en oración: Dios, ayúdame, mostrarme la manera en cómo levantar esa cosecha, cómo levantar esas finanzas que tú tienes para mi vida, cómo accesar esos riquezas que los pecadores tienen guardados para los justos. Y últimamente tienes que vivir por debajo de tus ingresos. Ay, pastor, eso es obvio. Sí es obvio, pero muchas personas no lo hacen. Hay un dicho de dinero en Estados Unidos, no sé si lo dicen aquí también. Dice: si sus ingresos son menores que su salida, entonces su mantenimiento será su perdición. En otras palabras, si no estás ganando suficiente, tienes que bajar tus gastos. Si estás gastando más de lo que ganas, vas a destruir tu vida, te vas a meter en un hueco que no puedes salir. Déjame decir, Dios quiere confiar en ti para darte riquezas, pero tienes que cambiar en cómo pienses sobre las riquezas. Tienes que cambiar en cómo pienses sobre las finanzas. Esta mañana te pregunto si Dios puede confiar en usted con las riquezas, con recursos increíbles para tu vida. Esta mañana esta iglesia necesita mayordomos justos, personas que conducen sus finanzas en una manera correcta, personas que guardan y ahorran y manejan sus finanzas sin la influencia del mundo. Hay una cita de un pastor que dice: Dios está buscando personas en las que pueda confiar mucho dinero. Quizás que no tienes abundancia esta mañana, ahorita en este momento. Quizás que estás viviendo abajo de una mentalidad pobreza. Pero cuando te conectas a la economía de Dios, cuando entiendes cómo llegar a ese punto, cuando estás conectado a los cielos, a las riquezas de los cielos, déjame decir, todo va a cambiar para tu vida. Cuando empiezas a aplicar los principios de la Biblia, cómo guardar, cómo diezmar, dar ofrendas, manejar tus finanzas en una manera sabio, déjame decir, Dios va a empezar a abrir puertas para cada persona en este lugar. Amén. Amén. Es todo lo que yo tengo. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar los ojos. Yo sé que hablé